Ahora sí, vamos con las últimas noticias. Aparcada esta última hora, vamos a nuestro siguiente invitado. Saludamos a Carlos Santiso, economista. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Bueno, en este caso vamos a intentar hablar de activos de renta fija y de hablar de la ecuación rentabilidad-riesgo, la mejor relación, porque en este entorno actual de tipos de interés, ¿cuáles serían los activos de renta fija que a vuestro juicio presentan la mejor rentabilidad, en este caso la relación rentabilidad-riesgo, especialmente en cuanto a duración, en cuanto a calidad crediticia? Ahora mismo, en cuanto a relación calidad-riesgo, para mí, donde se encuentra la mayor oportunidad son en aquellos emisores que no tienen rating. Al final, no olvidemos que los emisores que no tienen rating, en muchos casos, pueden tener una situación más saneada que los que sí tienen rating, pero que debido a cuestiones financieras, tener un rating cuesta una buena cantidad de dinero anualmente y en muchos casos para emitir emisiones pequeñitas no es necesario. Es el caso, por ejemplo, de Grifols, que hace no demasiado le había retirado el rating Moody's porque no quería pagar la cantidad anual y Grifols pagaba en torno a un 8%. Bueno, como Grifols, por ejemplo, en el mercado de pagares Global Dominion, que es una compañía que tiene un balance muy saneado, cerca de caja neta y está pagando en torno a un 3 y pico por ciento, contra el 1,8 que paga la letra del Tesoro libre de riesgo. Por lo que para mí, en un entorno como el actual, donde los spreads de créditos están bastante estrechos, o sea, no se paga mucha prima por asumir riesgo, lo más prudente para recoger yield es ir a los non-rated. Ya si te vas a high yield, pues sigues obteniendo más yield, evidentemente, por eso es high yield, pero en muchos casos sí que tienes que asumir más riesgos de los necesarios. Y bueno, para mí ese es el nicho donde ahora es interesante pescar. Y por cierto, en este sentido hablábamos de renta fija, en este caso vamos a intentar cambiar a la renta variable porque ha mostrado mucha dispersión, sobre todo si hablamos de sectores en los últimos trimestres. Vamos a intentar poner el foco, Carlos, en los sectores o en las regiones que consideras que tienen mayor potencial alcista en este ciclo y sobre todo, ¿cómo influye la rotación sectorial en tu análisis? Pues, a ver, podríamos decir que estamos en una etapa bastante madura del ciclo, donde cuanto menos sería recomendable ser prudente, ¿no? Si analizamos los datos macroeconómicos, pues vemos que el crecimiento del PIB se ha ralentizado en los últimos años, fruto de ese crecimiento viene dado por los grandes déficits de la mayor parte de los países, la tasa de mora de las partes más cíclicas, como puede ser tarjetas de crédito, préstamos a vehículos de primera y segunda mano, pues ha repuntado en los últimos años. Podríamos decir que el ciclo está maduro, por lo tanto, yo creo que en estos momentos, sin estar en recesión, pero sí que estando en una madurez de ciclo, conviene posicionarse en sectores defensivos, como puede ser utilities, como puede ser consumo defensivo. Y es cierto que healthcare, que es históricamente un sector defensivo, ahora está pasando por un bastante mal momento, fruto de todo el ruido político que hay en Estados Unidos, pero también suele ser una buena opción para momentos de madurez de ciclo. Si nos vamos a algo más concreto, pues por ejemplo el campo de las small caps en Reino Unido es uno de los nichos que más ha sufrido, sin ningún tipo de duda, en los últimos años, y hay compañías de altísima calidad a valoraciones muy interesantes. Yo creo que este es un poco el modo de proceder, porque si atendemos a las valoraciones pues, del mercado más conocido por todos, que sería el S&P 500 o el MSCI World, que es mayoritariamente el S&P 500, vemos que las valoraciones están en el rango más alto de la historia, igual dos desviaciones típicas sobre su media histórica. Y lo que nos dice los hechos objetivos, la estadística, es que invertir en valoraciones anormalmente elevadas suele traer retornos anormalmente bajos para los siguientes 5 o 10 años. No sé, para los siguientes 12 meses puede suceder cualquier cosa, porque la renta variable puede estar cara y dentro de 12 meses puede estarlo más, pero para periodos largos sí que invertir a valoraciones elevadas o exigentes suele traer retornos bastante más bajos, por lo que yo sería más de intentar pescar en nichos, como decía, en las small caps de Reino Unido, small caps europeas que también han sufrido bastante, etcétera, etcétera.
Una cuestión también muy importante en estos tiempos de incertidumbre política. Antes hablábamos del oro, que está ejerciendo como activo refugio. La semana pasada veíamos unas cuantas caídas ante esa disminución de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. La falta de avances vuelve a disparar al oro y ya vuelve a estar por los $3.300 la onza. ¿Qué papel debe jugar o puede jugar, a tu juicio, este metal precioso en una cartera en cuanto a potencial alcista para, en este caso, en una cartera, digamos, diversificada? ¿Cuál sería su asignación estratégica? Pues en una cartera diversificada se ha demostrado ya hace muchos años, no ahora mismo que el oro está en boca de todos porque ha subido bastante, sino cuando no estaba en boca de todos. Ya hace más de 10 años Ferri escribió uno de los mejores libros sobre diversificación, donde hablaba del gran papel que juega el oro en carteras diversificadas, ¿no? Por lo que yo creo que de forma estructural toda cartera debería de tener entre un 3 y un 5% en oro, porque aporta mucho para determinados momentos donde es muy necesario que aporte. Es precisamente en esos momentos tan complicados donde más vamos a agradecer el tener oro. Pero si atendemos además a la coyuntura actual, un mundo donde el nivel de deuda está en máximos históricos, un mundo donde los déficits están también en los niveles más altos de la historia, donde ya se habla desde hace no demasiado de que el déficit de Estados Unidos es insostenible, por encima del 6%, es un déficit equivalente a la Segunda Guerra Mundial, no tiene ningún sentido en tiempos de crecimiento. Ante eso, las repercusiones de un mundo con cada vez más deuda y con cada vez mayores necesidades de deuda, fruto de esos déficits, las consecuencias son inflación y pérdida de poder adquisitivo, que la mejor solución que conozco, sin ningún tipo de duda, es el oro. Por lo tanto, si, como digo, estructuralmente una cartera diversificada tiene que tener un papel de un 3-5%, pues un momento como el actual, donde te puede proteger de un potencial cisne negro, un potencial problema, una crisis de deuda, debería de tener un peso incluso mayor. Para mí es uno de los activos más atractivos. Como digo, no a corto plazo, porque nunca se sabe, pero sin ninguna duda, a largo plazo, ahora mismo las piezas están perfectamente alineadas para que el oro lo haga muy bien. Y ya para terminar, Carlos, es otra de las cuestiones que está preocupando más al mercado. Hemos visto un fortísimo repunte en los bonos estadounidenses, el 10 años, el 30 años. En este caso, muy preocupados sobre las perspectivas económicas de Estados Unidos y sobre todo por las perspectivas fiscales, por ese plan que intenta acometer Donald Trump. De momento ya hay alguna pequeña victoria republicana con esas deducciones fiscales de hasta $40.000, pero que amenaza con exorbitar aún más la deuda. Te pregunto si estos planes de Donald Trump pueden solucionar el problema, si el plan de Donald Trump es sostenible ante, bueno, pues es que hay una rebaja de impuestos en ciernes y esto lógicamente no casa con los objetivos de Estados Unidos de seguir reduciendo deuda. En este caso, ¿el plan de Donald Trump es sostenible? ¿Tendrá que dar marcha atrás? Por una parte, Trump quiere compensar esas bajadas de impuestos con las concesiones conseguidas por medio de los aranceles. No olvidemos que los aranceles, antes de toda esta historia, estaban de media de Estados Unidos con el exterior en el 2,3, 2,5 y ahora están en torno al 10 o ligeramente por encima, ¿no? Y eso es recaudación para Estados Unidos. Por una parte, quiere compensarlo con eso. Ahora bien, ¿es sostenible? Bueno, pues veníamos hablando de que el déficit de Estados Unidos es insostenible, no se puede tener déficits de tiempos de guerra en momentos de crecimiento económico, es una barbaridad. Y el dólar, que es la divisa de referencia, la divisa más fuerte, la divisa más demandada y bueno, aún a día de hoy no está en tela de juicio, pero sí que hay un run y con la pérdida de rating de Moody's, que es la última de las casas crediticias que faltaba por quitarle el rating más alto, el rating AAA, empieza a haber ese run de fondo, ¿no? No creo que se esté cuestionando el papel del dólar, porque no veo para nada claro el sustituto que podría haber, la moneda en la que confíen todos los demás países, pero aún así sí que es cierto que empieza a haber ruido respecto a la sostenibilidad de las finanzas. Y no todo vale, y es algo que también este año estamos viendo en cuanto al performance del dólar, ¿no? Que va en torno a -10, -11. En lo que va de año es un movimiento importante. Así que
a mi modo de ver, hacen falta, sin ninguna duda, más medidas para compensar lo que quiere hacer Trump y ya aunque no quisiese hacer eso, para compensar la situación previa a hacer eso, que ya era difícilmente sostenible. Así que bueno, veremos cómo avanzan las cosas y con qué nos sorprenden, pero desde luego es necesario hacer algunos cambios estructurales. Carlos Santiso, economista, seguiremos evaluando esas consecuencias en los mercados, ese plan de Donald Trump, seguro que en más ocasiones. Carlos Santiso, economista, muchas gracias, un abrazo. Buen día a todos, abrazo, hasta luego.